Libro del profeta Isaías, capítulo 7. Este es una historia, es un pasaje muy importante que nos enseña, aunque no es un pasaje muy conocido en la Biblia, no está entre los más famosos. Sin embargo, es un pasaje que nos enseña muchas cosas, a pesar de que es también corto, pero tenemos mucho que aprender por medio de esta palabra. Y el mensaje del día de hoy se llama peleando con el enemigo equivocado. Ese es el título del mensaje el día de hoy: peleando con el enemigo equivocado. Dice profeta Isaías capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Dice la palabra del Señor: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Fíjese bien, este primer versículo, vamos a hacer un paréntesis. Este primer versículo nos dice algo muy importante. El rey de Siria, en diferentes etapas de la historia, el reino de Siria había intentado conquistar a Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, pero no había podido hacerlo nunca, a pesar de que su ejército era más grande, a pesar de que tenía mejores armas de guerra, a pesar de que eran más poderosos. Nunca habían podido conquistar Jerusalén, porque Dios, el Señor, siempre guardaba a la ciudad de Jerusalén, a los hijos de Judá. Pero este versículo nos introduce a una situación diferente. Al principio, cuando los descendientes de Abraham tomaron posesión, usted sabe la historia, ¿verdad? Moisés los trae por el desierto, llegan a la tierra prometida. Josué es el encargado de introducir al pueblo en la tierra, repartir. Viene la etapa de los jueces, viene una etapa de crecimiento, de desarrollo muy importante, y después viene la etapa de los reyes. Y Saúl es el primer rey, David es el segundo rey, y son los únicos dos reyes que gobiernan sobre la nación completa. Cuando viene, bueno, Salomón también, pero en los tiempos de su hijo, del hijo de Salomón, sucede un evento muy importante en la historia del pueblo de Israel, y es que la nación queda fracturada. Viene un cisma y hay una fractura, hay una división en el pueblo de Israel. Y si usted puede ver, ¿verdad? En su Biblia vienen los mapas. Se divide en dos reinos. Ya no era un reino, era ahora dos reinos. El reino de Israel en el norte, donde se quedan 10 tribus, se van todos con Israel por una cuestión de política, económica y de otras naturalezas. Entonces 10 de las tribus, casi las 10 completas, se quedan en el norte, en el reino de Israel, y la capital es la ciudad de Samaria. Y las otras dos tribus y unos remanentes se quedan en el sur, en el reino de Judá, con su capital en Jerusalén. Era el reino más pequeño, aparentemente el más débil, pero ahí era donde estaba el templo. Entonces ese era un peso muy importante que ellos tenían, el templo. Y entonces viene una serie de conflictos, pero durante mucho tiempo ellos entendieron que aunque estaban divididos por motivos políticos, económicos, sociales,
ah, por algunas diferencias que habían tenido, pero ellos estaban en el entendido de que eran hermanos, eran descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob. Los hijos de Jacob, de ahí venían las 12 tribus que conformaban a todo el pueblo, toda la nación. Y aunque se habían dividido y ahora eran dos naciones, dos reinos diferentes, pero seguían siendo el linaje de Abraham. La promesa de Dios era para el linaje de Abraham. Dios no dijo que iba a bendecir a los más valientes o a los más fuertes o a los más guapos, ¿verdad? O a los que tuvieran más éxito o a los que fueran más ricos. Dios dijo que la bendición era para los descendientes de Abraham, y los dos reinos eran descendientes de Abraham. Pero hubo algo que sucedió, y ahorita vamos a continuar leyendo, nada más ese es un paréntesis. Hubo algo que sucedió en un momento que el rey de Siria se dio cuenta que si él quería luchar contra Judá, no podía tomar el reino de Judá. Y si él quería luchar contra el reino de Israel, tampoco. No podía contra el reino de Israel, porque el reino de Israel era aún más grande que el reino de Judá. En el reino de Judá estaba parte de la tribu de Benjamín, que eran una de las tribus más fieras en la batalla. Y en el reino de Israel también tenían la tribu de Efraín, que también la tribu de Efraín eran hombres bravos, eran soldados muy feroces en la batalla. Entonces el rey de Siria en un momento desarrolla una estrategia para ganar la batalla y dice: yo no voy a pelear contra Judá y contra Israel. Yo lo que voy a hacer es que Israel y Judá se peleen entre ellos. Y entonces de alguna manera el rey de Siria va con el rey de Israel y le dice: mira, yo veo que el rey de Judá yo veo como que está planeando algo contra ti. Míralo cómo se creen, míralo cómo se sienten que son superiores a ti, porque ellos tienen el templo, porque ellos tienen la ciudad de David, porque ellos tienen la capital, que es Jerusalén, y a ustedes los tratan así como que fueran poca cosa, como los desprecian, hablan de ustedes como si fueran inferiores. ¿De qué manera? ¿Con qué? Mire, hay una astucia satánica, demoníaca. Yo recuerdo, había un pastor hace muchos años que ya está con el Señor, el pastor Martín. Decía, a manera de chascarrillo, ¿verdad? Decía: cuando el diablo fue a la primaria, él no aprendió a multiplicar, ni a sumar, ni a restar, pero aprendió a dividir. Dice, y con eso tuvo éxito. El éxito del enemigo es cuando él logra causar una división en el pueblo. Es cuando él logra causar una división. Los sirios encontraron la manera de que tanto el reino de Israel como el reino de Judá, bueno, en especial el reino de Israel, vieran al reino de Judá ya no como sus hermanos, pero les cambió la naturaleza para que ahora los vieran como enemigos, a tal grado que fueran a la batalla, fueran a la guerra contra ellos. ¿Quién fue la primera persona en la historia que causó una división? El diablo. Dice que logró seducir la tercera parte de los ángeles que estaban en el cielo y los arrastró con él. Los trajo. Imagínense, los ángeles fueron creados por Dios para adorarle. Los ángeles fueron creados por Dios para servirle. Dice la Biblia que son ministros que sirven a favor de Dios, pero están puestos al servicio de Dios. La naturaleza de los ángeles es adorar a Dios todo el tiempo. Pero Satanás logró tener
tal astucia que logró hacer que esa naturaleza cambiara, logró darle la vuelta. Y los ángeles que adoraban juntos a Dios en el cielo terminaron, dice la Biblia, peleando una batalla en el cielo, ángeles contra ángeles. Cuando Dios estableció al ser humano en el huerto del Edén, Adán y Eva, dijo: de modo que dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne con su mujer. Serán uno solo. Dice, ya no serán dos, serán uno solo. Y el diablo, hermano, tuvo tal astucia, tuvo tal, ¿cómo podemos decirle? Tal capacidad en su mente, tanta maña, tanta malicia, que logró cambiar el corazón. Cuando Adán y Eva comieron el fruto, cuando el Señor viene con Adán y le dice: ¿dónde estás? Y no era que Dios no supiera dónde estaba Adán. No le estaba preguntando por su ubicación, le estaba preguntando por su responsabilidad. Le estaba diciendo: ¿dónde estás que no estás donde yo te dejé? ¿Dónde estás que no estás haciendo lo que yo te dije que tenías que hacer? Y logró cambiar, logró meter tal cizaña en el matrimonio, que cuando Dios viene a pedirle cuentas a Adán, Adán dice: la mujer que tú me diste. Se le echó la culpa. No fue capaz de decir: mira, yo la regué, yo cometí este error, yo no debí de haberte desobedecido. No, pero el diablo se logró meter de tal manera en ese matrimonio que terminó haciendo que ellos se vieran como enemigos. Esa es la tarea del diablo, esa es la tarea de Satanás: hacer que la gente se vea como enemigos. Imagínense, un día este rey de Siria llegó y le metió tanta basura en la cabeza al rey de Israel. Le llenó. Mira, el rey de Israel tuvo la culpa porque andaba en la carne. El rey de Israel, mira, el diablo, ¿cuándo tentó a Eva para que comiera? Dice la Biblia que cuando Eva vio el fruto y le pareció agradable a los ojos. Una vez que Satanás vio que Eva sentía cierta atracción hacia el fruto, entonces él dijo: ya tengo garantizado el éxito. Ya nada más necesitaba un pequeño empujoncito. Cuando el rey de Siria logró ver, yo creo que si el rey de Siria hubiera visto que el rey de Israel respetaba al rey de Judá, no se hubiera atrevido a ir y proponerle una alianza. Pero algo vio el rey de Siria, algo escuchó y dijo: estos dos están mal, estos dos no se llevan, estos dos ya tiene rato que no se hablan, estos dos ya tiene rato que hay una ruptura, hay algo entre ellos. Voy a aprovechar, aquí es mi oportunidad. Y fue y envolvió, manipuló de tal manera al rey de Israel que fue a la batalla contra el rey de Judá. Y el rey de Judá dice que salieron los hombres a pelear. Imagínense cuando una guerra comienza. Yo no sé si usted ha visto en las películas, cuando en la época, ¿verdad? No las guerras modernas, pero las guerras antiguas, cuando peleaban con espadas, con lanzas, con hachas. Yo no sé si usted ha visto en las películas, ¿verdad? Tratan de asemejar lo más parecido a la realidad. Pero cuando dos ejércitos chocaban y empezaban a hacerse pedazos, a masacrarse entre ellos, y eso se volvía un baño de sangre, con cuerpos y pedazos de cuerpos regados por todos lados, la gente cubierta completamente de sangre.
Y de pronto, yo me imagino, en medio de esa masacre, en medio de esa carnicería, alguien se dio cuenta y dijo: hey, estos no son sirios. De repente tal vez alguien gritó y dijo algo y dijo: hey, ese no está hablando en el idioma de los sirios, ese está hablando el idioma que hablamos nosotros. Se parecen a nosotros, sus armaduras, su formación, sus banderas, como que hay algo que se me hace familiar. Y en un momento se dieron cuenta y dijeron: nos estamos matando entre nosotros mismos. Y fíjese, ahora sí vamos a regresar lo que dice el versículo 2. Dice: y vino la nueva, o sea, la noticia, a la casa de David, o sea, al rey de Judá, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín. Efraín era una de las tribus de Israel. Y fíjese lo que dice aquí la Biblia. Dice: y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Fíjese cómo dice que cuando le dijeron al rey de Judá: oye, los que están peleando en el campo de batalla no son los sirios. Los sirios hicieron una alianza con Efraín, con Israel, y son ellos los que vinieron y nos estamos matando entre nosotros. Dice la Biblia que el rey de Judá, dice, se le estremeció el corazón a él y a todo el pueblo. Dice: como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Dice que hubo un estremecimiento. Yo puedo sentir como un dolor, como un golpe en el ánimo muy fuerte, que el rey de Judá dijo: ¿qué estamos haciendo? Y mire, si el rey de Judá hubiera actuado en la carne como lo hizo el rey de Israel, el rey de Judá hubiera podido decir: pues ellos empezaron, ahora vamos a darles. Pues ellos tiraron la primera piedra, ellos dieron el primer golpe, ellos derramaron la primera sangre, pues ahora vamos a darles con todo hasta acabarlos. Pero fíjese cómo va la historia. Entonces aquí interviene el profeta Isaías. Aquí interviene el Señor por medio del profeta Isaías. Dice: entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz. Acaz era el rey de Judá. Dice versículo 4: y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, porque el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Fíjate, el Señor manda al profeta Isaías para que le diga al rey de Judá. El rey de Judá ya recibió la noticia, ya se le estremeció el corazón. Yo puedo ver en mi imaginación al rey de Judá llorando de rodillas, orando y diciendo: Señor, ¿en qué momento pasó esto? Y entonces dice la Biblia que Dios le habla al profeta Isaías y le dice: mira, ve a ver al rey, ve a ver al rey y dile: no tengas miedo de estos dos. Dice, les llama de estos dos cabos de tizón. No tengas miedo, porque dice: han hecho un plan contra ti, se unieron, hicieron un plan diabólico. Le dice versículo 5: ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín, con el hijo de Remalías, diciendo, fíjate, estos eran los planes del rey de Siria y del rey de Israel: vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros, pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabel. Esos eran los planes que el rey de Siria
Pero sobre todo, lo que más le dolía al rey de Judá era que eran los planes del rey de Israel, que era su pariente. Los dos reyes eran descendientes de David. Y dice que Dios le dijo: no tengas temor de ellos. Dice: por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. O sea, el Señor dice: mira, no te preocupes, lo que ellos están diciendo no se va a lograr, sus planes no se van a realizar, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Rezín, o sea, el rey de Siria. Y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. O sea, le está diciendo, fíjese, el profeta Isaías va con el rey Acaz y le dice: mira, rey, no te preocupes. Esto que está pasando con el rey de Siria, el rey de Israel, perdón por la expresión que voy a usar, pero es como si le hubiera dicho: mira, el rey de Israel ahora sí se pasó de lanza, ahora sí se la voló, ahora sí, mira, el juicio de Dios viene contra él. Es más, Isaías es el primero que profetiza y dice: dentro de 65 años yo voy a destruir el reino de Israel hasta que deje de ser pueblo, por haberse aliado con el rey de Siria. Y se cumplió cuando vinieron los asirios, otro imperio, y conquistaron el reino de Israel. Pero en ese momento, imagínense, el rey de Judá está con un dolor en el corazón, pero llega el profeta Isaías, nada más y nada menos que el profeta Isaías, y le dice: no te preocupes, Dios está contigo y Dios va a destruir a tus enemigos. El juicio ya está declarado, la sentencia ya está hecha. Y le dice, es más, para que te animes, le dice el profeta Isaías al rey Acaz, dice: es más, para que te levante el ánimo, pídeme una señal, la que tú quieras, abajo en lo profundo de la tierra o arriba en los cielos. ¿Qué señal quieres? Para que veas, para que confirmes que lo que Dios te está diciendo, que va a destruir a Efraín por haberse confederado, por haberse puesto de acuerdo con el rey de Siria. Dios te va a dar la prueba hoy de que Dios va a destruir a Israel, tu enemigo. Pide la prueba que quieras. Dice en el versículo 12, no, en el versículo 10, habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y mire, aquí viene lo más tremendo. En el versículo 12, la respuesta del rey Acaz dice: y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dios viene y le dice al rey Acaz, al rey de Judá: aquí te traigo la cabeza de tu enemigo, aquí te traigo la victoria. Los vas a aplastar, los vas a vencer, los vas a destruir. Es más, dice: yo los voy a destruir por ti. Eso ya está cantado. Pero para que veas que es verdad, pídeme una señal, la que tú quieras. Es más, si Acaz hubiera dicho: quiero que llueva de abajo para arriba, hubiera llovido de abajo para arriba. Si Acaz hubiera dicho: quiero que el sol salga de noche, hubiera salido el sol de noche. O sea, Dios le estaba diciendo: hermano, Dios, el Señor le estaba diciendo a Acaz: pídeme la señal que quieras en la tierra o en el cielo, para que te garantices, para que te goces de que voy a destruir a tu enemigo.
¿Y sabes qué le contestó el rey Acaz? A Dios, no al profeta. A Dios, ¿sabes qué le contestó? Te lo voy a parafrasear. El rey Acaz dijo: Señor, si tú ya decidiste que por su pecado Israel va a ser destruido, si esa es tu voluntad, yo la respeto, pero yo no me voy a alegrar de la destrucción, porque son mis hermanos. Cuando el Señor vio la respuesta, obviamente confirmó la victoria. Confirmó y le dijo: verdaderamente voy a destruir a tus enemigos. Pero Dios vio el corazón del rey Acaz. Hermano, el rey Acaz, fíjese bien, sus hermanos vinieron a la guerra contra él y Dios le dice: yo los voy a destruir, pídeme la señal que quieras para que con toda la seguridad del mundo proclames tu victoria y hagas fiesta. Y el rey, ¿qué hubiéramos hecho tú y yo en lugar del rey Acaz? Hubiéramos dicho: sí, Señor, dales, pero con todo, porque ¿cómo vinieron contra mí? ¿Qué hubiéramos dicho tú y yo? Le hubiéramos dicho: no, Señor, sí, mira, dales y que les llueva fuego y azufre y gasolina y que se mueran y que... Pero dice el rey Acaz: no pediré, no tentaré a Jehová, no me voy a gozar. Si ellos por su pecado van a ser destruidos, yo no me voy a gozar. ¿Y sabes por qué Acaz dio esta respuesta? Y la clave está en el versículo 2, cuando dice que se le estremeció el corazón, como se estremecen los árboles cuando son mecidos por el viento. Hermano, en la Biblia el viento es símbolo del Espíritu Santo de Dios. El rey Acaz era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, que a pesar de que sus propios hermanos le declararon la guerra, él no fue capaz de desearles el mal ni de alegrarse cuando supo que les iba a ir mal, que Dios los iba a castigar, que Dios les iba a dar juicio. Y el rey Acaz demostró que tenía el Espíritu Santo y que tenía el amor de Dios en su corazón. Qué difícil, hermano, de verdad, parece fácil, pero no es tan fácil. Y cuando lo vemos así a lo lejos y decimos: no, pues eran reyes y eran hombres que se mataban, y que, qué buena onda que lo perdonó, ¿no? Y sí, pero esto no está aquí para que digamos qué buena onda. Esto está aquí para que aprendamos, y sobre todo para que digamos: ¿qué haría yo? ¿Qué hubiera hecho yo en el lugar de este hombre? Si el diablo, escúchame bien, si el diablo logra hacer que tú veas a tu hermano como tu enemigo, él ya ganó. Él ya tuvo éxito. Porque el verdadero enemigo no es tu hermano. El verdadero enemigo, ¿sabes cuál es? Nuestra carnalidad. Lo que nosotros albergamos en nuestro corazón, lo que nosotros dejamos que se vaya acumulando, que aparentemente no pasa nada, pero dejamos que se vaya acumulando. Jesús dijo, fíjate lo que dijo el Señor, Mateo capítulo 15, versículo 19, cuando le están diciendo que sus discípulos no se lavan las manos antes de comer pan. Jesús dice, Mateo 15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, ¿de dónde salen todas las cosas malas? Del corazón. El diablo no viene a inventar. El diablo no viene a decir, el diablo viene a sacar lo malo que hay dentro de nosotros.
Y el diablo aprovecha un momento de debilidad. El diablo aprovecha un momento donde nos dejamos llevar por la ira. Y viene y se mete y dice: mira cómo se ríen de ti. Mira cómo murmuran de ti. Mira cómo hablan de ti. Y comenzamos a ver a la gente a la que deberíamos amar, la empezamos a ver como enemigos. El rey de Judá se pudo haber justificado, pudo haber dicho: pues qué bueno, ¿verdad? Pero no lo hizo. Y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia que nos hablan acerca de esta situación. Génesis capítulo 50. En el versículo 15. Cuando ya la familia de José está en Egipto, pero el papá se muere, Jacob muere, dice Génesis 50:15: viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá ahora nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. ¿Se acuerda todo lo que le hicieron a José? Cómo lo vendieron, cómo estuvo en la cárcel, estuvo todo lo que le pasó a José. Bueno, sus hermanos dijeron: pues nos había aguantado porque mi papá estaba vivo, pero ahora que mi papá se murió, pues ahora sí nos la va a cobrar. Y le dijeron, fíjese bien, enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. O sea, se inventaron una carta que Jacob nunca escribió y se la llevaron a José y dijeron: mira, José, pues yo no sé, pero mi papá antes de morir dijo que nos perdonaras porque pues era. Y fíjese qué dice la Biblia. Cuando estaban leyendo la carta delante de José, dice: y José lloró mientras hablaban. Cuando le estaban diciendo eso a José, hermano, José era la máxima autoridad en Egipto. Y le estaban diciendo esto, y dice la Biblia que mientras ellos estaban hablando, José comenzó a llorar. Y le dijo, dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él diciendo: henos aquí por siervos tuyos. Versículo 19: y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Yo creo que José se dio cuenta y les dijo: miren, no es necesario que se inventen cosas que mi papá no dijo antes de morir. Dice: yo no soy Dios para vengarme. Si ustedes pensaron hacerme mal, Dios le dio la vuelta y lo cambió en bien. Dice: y ahora, fíjese las palabras que José les dice: no tengan miedo, yo me voy a encargar de que a ustedes no les falte nada, ni a ustedes, ni a sus hijos, ni a su descendencia. Hermano, una vez más, preguntémonos: ¿qué hubiéramos hecho nosotros en lugar de José? Los hermanos, dice la Biblia, que desde que estaba niño lo traían a puro zape. Así dice la Biblia, no le podían hablar pacíficamente. No era que, imagínense, ni siquiera para hablarle le podían hablar por su nombre. Oye, José, ven. No, le decían: oye, tú, chamaco, cara de, ven para acá. Dicen, no le podían hablar pacíficamente. Imagínense todos los años que estuvieron ahí, y eran los hermanos más grandes, todos contra José, carrilla sobre él.
¿Qué no le pudieron haber hecho a José sus hermanos? A lo mejor le rompían los zapatos, se los tiraban, ¿verdad? Ahí a los cables de la luz, le tiraban los tenis ahí arriba, le escupían en la comida, no sé qué tanta maldad se hacían entre ellos. Y hasta que llegó el momento que el odio llegó a tal grado que lo quisieron matar. No lo mataron nada más porque uno de ellos abogó y dijo: no sean gachos, tampoco es para tanto, no lo vendamos, mejor no lo matemos, mejor nada más vamos a venderlo como esclavo. Gran alivio, ¿verdad? Era peor ser esclavo, era mejor morir. Lo vendieron como esclavo. Anduvo, imagínense cómo era la vida de un esclavo en ese tiempo. No tenían derecho a nada. Lo maltrataron, lo humillaron. Dios lo empezó a bendecir, le levantaron un falso, lo metieron, estuvo años en la cárcel. O sea, su vida fue una tragedia. Y de repente, cuando ya logra salir y Dios lo pone en la cumbre del poder, y Dios le pone enfrente a sus hermanos, a los causantes de todos los males que él tuvo en la vida. Lo único que José tenía que hacer era apretar un botón y destruirlos a todos. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Si de repente te encuentras a la persona, ¿verdad?, que te hizo la vida imposible. De repente te encuentras a alguien que te dañó, a alguien que te insultó, a alguien que se burló de ti, a alguien que te robó, a alguien que te estafó, y de repente te lo encuentras. Y de repente a lo mejor hasta tú dices: oye, pues tengo amigos, ¿verdad?, que bien me pueden ayudar y pegarle un susto y hacerle un poco de venganza, ¿verdad?, y sacarme un poco ahí la espina que traigo. Pero si tú y yo pensamos eso, hermano, el enemigo ya ganó la batalla. Si tú y yo pensamos así, quiere decir que el diablo hizo bien su tarea. Si él logra hacer que tú y yo nos veamos con odio como enemigos, hermano, entonces quiere decir que el rey de Siria tuvo éxito en su plan. Entre hermanos, a veces hay roces, hay choques, a veces hay diferencias. Y yo entiendo que a veces hay relaciones que se fracturan y que ya nada puede volver a ser igual. Ya no se puede volver a recuperar tal vez al 100% la amistad, pero puede haber un respeto. No hables mal, no lo quemes. Lo que te contó en confianza, lo que te platicó o lo que tú viste de su vida, no lo andes divulgando, no lo quemes. No hables mal de él, no digas: mira, ni te juntes con aquel, no. Y si vienen y te dicen: oye, ¿cómo ves a este hermano? Mira, fue y me pidió trabajo, o fue y hizo esto. No lo quemes. Habla lo bueno. Habla de la bendición que un día fue a tu vida. Habla de la parte buena que te tocó conocer cuando eran amigos, cuando eran hermanos. Porque si comenzamos a odiarnos, si comenzamos a vernos como enemigos, hermano, el diablo va ganando la batalla. El diablo va haciendo bien su tarea. Otro ejemplo, Números, libro de Números, capítulo 12. Moisés enviudó y a los, no sé cuántos tenía ya, como 100 años de edad, se volvió a casar el Moisés. Tan quietecito que se veía, ¿verdad? Dice la Biblia, era el hombre más manso, pero aún así se volvió a casar. Y cuando se volvió a casar, hubo gente a la que no le pareció, pero se quedaron callados. Pero ¿quién crees que fueron los que más murmuraron y hablaron de Moisés? Sus propios hermanos. Dice la Biblia, Números 12:1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Fíjate bien, Moisés cometió un error, tal vez la regó, sí, se le fue ahí, le barrió una tuerca y
Pero dice la Biblia, Aarón y María ahí aprovecharon. Aarón y María, fíjese, no les nació en ese momento, ya traían envidia de Moisés. Cuando vieron que Moisés lo respetaban como pastor, como líder, porque hasta ahorita no le sabían nada, pero apenas le supieron algo, apenas tuvieron algo que podían usar contra él, dijeron: ¿qué? ¿A poco nada más Moisés es el único que Dios puede usar? Si también nos puede usar a nosotros, ¿verdad? Si también, pues, y dice la Biblia, los escuchó Jehová. Y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Fíjese bien, imagínese esta escena. Dios le dice a Moisés: váyanse los tres para el tabernáculo. Y ya que estaban en el tabernáculo, que era la tienda, dice que la presencia de Dios descendió en la columna de nube. ¿Usted sabe cómo era cuando la presencia de Dios descendía? Dice la Biblia que los montes se deshacían delante de la presencia de Dios. Había truenos, la tierra temblaba, el piso retumbaba y había truenos, relámpagos. Y esa nube se puso en la puerta del tabernáculo y llamó, dice: a ver, Aaroncito y María, salgan, vengan para acá. ¿Cómo crees que salieron Aarón y María cuando escucharon la voz de Dios? Yo creo que les temblaban las piernas, se les bajó la presión, sudaron frío, se pusieron blancos. Y dice, y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Fíjese bien, Dios llama a Aarón y a María y les dice: ¿ustedes creen que son profetas? Pues a lo mejor sí son, y yo les voy a hablar como a todos los profetas, a través de sueños y a través de visiones. Pero a Moisés me lo respetan. Dice: porque no hay nadie como mi siervo Moisés. Yo a él le voy a hablar cara a cara. Dice: y si ustedes ven que a pesar de que él comete errores, y a pesar de que a veces se le va, y a pesar de que a veces la riega, como decimos, si ustedes ven que él es al que yo puse al frente, que él es al que yo le hablo, que él es a quien yo le doy sabiduría para dirigir al pueblo, ¿por qué no tuvieron tantito temor de hablar contra él? Y se fue la nube, se fue la gloria de Dios. Y dice la Biblia que María quedó con lepra. La piel de María estaba muerta, estaba blanca. Dice que era como la nieve. Así se pone la carne de un leproso, dice, como la nieve, blanca, muerta. Era prácticamente un muerto en vida. ¿Sí han visto esa de Walking Dead? Así quedó la María. Imagínense el terror que tuvieron ellos al ver esa imagen de María. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera sido jarocho? Si Moisés hubiera sido mexicano, le hubiera dicho: no, Señor, y aparte de lepra, mándale sarna
Y aparte que le caigan piojos y que le caigan garrapatas y que hubiera dicho, no, pues mira, Moisés hubiera agarrado y hubiera tomado una foto y lo hubiera subido a Facebook y hubiera dicho, así le va a pasar a todo el que hable contra el ungido del Señor. Y al que no diezme también. Así lo hubiera hecho. Era el juicio de Dios. Porque de repente había en su corazón envidia. ¿Y por qué Dios nada más usa a Moisés? ¿Y qué acaso no me puede usar a mí también? ¿Y qué tiene Moisés que no tenga yo? Hasta el Moisés ni terminó la primaria y yo soy profesionista. ¿Por qué Dios no me va a usar a mí? Y comenzó a hablar y a murmurar. Y vino lepra sobre ella. Y dice la Biblia, versículo 13. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Te ruego que la sanes. Ese era un escarmiento. Moisés sabía que si todo el pueblo veía a María leprosa y morirse de lepra, Moisés sabía que nunca más nadie iba a volver a murmurar en contra de él, ni lo iba a volver a juzgar ni a criticar. Pero en vez de aprovecharse de eso para su propio beneficio, Moisés dice, Señor, te ruego que la sanes ahora. Yo creo que Dios le debe de haber dicho a Moisés, a ver, Moisés, ¿qué quieres? Te estoy respaldando, estoy haciendo que tus enemigos. Y Moisés dice, sí, Señor, pero es mi hermana. ¿Te das cuenta? María no fue capaz de ver a Moisés como su hermano, pero Moisés sí la estaba viendo como su hermana. Y dice, sí, Señor, es mi hermana. Respondió Jehová a Moisés, si tu padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo, escucha bien, no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. No marchó el pueblo. Pudieron haber marchado y pudieron haber dicho, pues los leprosos hay que nos sigan como puedan. Pero dice la Biblia, no marchó el pueblo hasta que María estuvo con ellos nuevamente. Moisés no era su enemigo, pero ella lo comenzó a ver como su enemigo. Moisés era su hermano, pero también era su líder, era su pastor. Hermano, voltea con la persona que está ahí junto y dile, hermano, el pastor no es tu enemigo. Si de repente sientes, ¿verdad?, que en alguna prédica te cae ahí un pedradón o algo, hermano, el pastor no es tu enemigo, es que el Señor te está hablando. O de repente, hermano, bueno, en otras iglesias, ¿verdad?, en esta iglesia no, pero de repente hay gente que llega y dice, bueno, ¿y ese qué cree que hace ahí? ¿O por qué está? ¿O que el pastor, mira, nada más quiere? Y luego hay gente que va y dice, no, ¿para qué vas a dar tu diezmo? Mira, si el pastor está ahí ni trabaja, nada más que lo único que quiere es que lo mantengan y estar ahí nada más. Y hay gente que deja de ver al pastor, a cualquier pastor, no nada más a mí, a cualquier pastor lo dejan de ver como pastor y lo empiezan a ver como enemigo. Y te voy a decir algo, hermano, ahí el diablo ya empezó a ganar. Cuando tú comienzas a ver al pastor como tu enemigo, ahí el diablo ya empezó a ganar. Y Moisés le pudo haber dicho, no nada más María, a todos los que hablaron mal de mí, a todos que les caiga lepra. Pero Moisés dice, no, Señor, te ruego que la sanes ahora. Sánala. Y María sanó. Tuvo que pagar, por 7 días estuvo leprosa, pero por la intercesión de Moisés, María fue sana, fue restaurada otra vez, quedó sana completamente. Y llegó, se integró nuevamente al campamento, porque Moisés tuvo la capacidad de verla como su hermana. Segunda de Samuel, capítulo 18. Tal vez tú has leído esta historia,
Pero en 2 de Samuel capítulo 18 dice que esta es la culminación de una historia en donde David no se dio cuenta que su hijo Absalón, delante de sus narices, su hijo Absalón comenzó a echarse a perder. Se volvió un muchacho rebelde, se volvió un muchacho malo, se volvió un mal hijo, irresponsable, caprichoso, hasta malandro se volvió el Absalón. Y dice la Biblia que mató a uno de sus propios hermanos, de sus medios hermanos, y comenzó a maquinar un complot para quitarle el trono a David. Dice la Biblia que volteó a gran parte del pueblo de Israel contra David, y hubo una guerra civil. Absalón, dice la Biblia, así lo dice la Biblia, se hizo abominable. ¿Sabes qué hizo Absalón? Se ganó a la gente, a líderes, jefes del ejército que habían estado con David, se los ganó. Se ganó a los sacerdotes que habían estado con David. Y dice la Biblia que cuando llegó a un lugar donde David vivía, a la casa del rey, tomó a las concubinas de David y se acostó con ellas. O sea, Absalón hizo todo lo que la ley de Moisés dice que si un hijo hacía, sus padres lo tenían que entregar para que el pueblo lo apedreara. Ahí lo dice en la ley de Moisés. Y Absalón hizo todo y David lo permitió. Hermano, cualquier psicólogo, psiquiatra, maestro, educador, consejero, cualquier persona le hubiera dicho a David: castiga a tu hijo, castígalo. Cualquier persona le hubiera dicho: repréndelo, dale con la chancla, déjalo, ¿verdad? Si lo detuvieron ahí, déjalo que duerma unos 3 días ahí en los separos para que aprenda. Déjalo ahí en el anexo unos 3 meses, ¿verdad? Agárralo y dale, castígalo, quítale, levántale la canasta. Y es más, mire, yo he oído personas que dicen: si lo matan, que lo maten, porque él se lo buscó, ¿verdad? De sus propios hijos. Pero dice la Biblia que David, cuando Absalón entró a Jerusalén, tenía tanto respaldo del pueblo que David, junto con sus hombres, tuvo que salir huyendo de Absalón. Y en el camino donde iba huyendo, le pasaron unas cosas a David. Lo traicionaron, lo engañaron, dio órdenes basado en información falsa, lastimó a gente cercana a él, a amigos suyos, porque con información falsa creyó que lo habían traicionado. Dice la Biblia que uno de los parientes del rey Saúl lo maldecía y le aventaba piedras en el camino y lo insultaba y le decía hasta de lo que se iba a morir. David fue humillado, avergonzado, lo agarraron, lo dejaron como trapeador sucio en el piso por culpa de Absalón, su hijo. Y pasó lo que tenía que pasar, lo inevitable. El ejército de David se reagrupó, se reorganizó, y llegó el momento en que los generales de David dijeron: podemos ganarles la batalla, y fueron a la guerra contra ellos. David dividió su ejército en 3 partes y puso a 3 generales al frente de cada parte del ejército. Y cuando iban saliendo a la guerra contra los hombres de Absalón, David llamó a los 3 generales. 2 de Samuel 18:5. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes.
Absalón, hermano, tenía mucho tiempo que había dejado de ver a David como su padre y lo veía como su rival, lo veía como su enemigo político, lo veía como alguien aborrecible. Trató de matarlo. Si Absalón hubiera tenido la vida de David en sus manos, Absalón no se hubiera tentado el corazón para matarlo. Y cuando David ve desfilar el ejército, David era un hombre de guerra. David conocía a sus soldados. David conocía las estrategias. Cuando David vio el número de su ejército saliendo a la guerra, David dijo: mi hijo no tiene ninguna posibilidad. Lo van a derrotar en el campo de batalla y lo van a tomar prisionero si es que no lo matan en la batalla. Y entonces David, de última hora, llama a los capitanes y les dice: si de verdad me aman, si de verdad yo soy su rey, si de verdad me respetan como dicen, les dice David, traten benignamente al joven Absalón. Ahí, en ese pasaje, hay un padre que está orando por su hijo y le está diciendo al Señor: has sido rebelde, me ha faltado el respeto, me ha robado, me ha hecho quedar mal. Bendícelo, guarda su vida. Absalón había dejado de ver a David como su padre, pero David tenía el corazón de Dios. Y a David se le estremeció el corazón, así como al rey Acaz. Se le estremeció el corazón de pensar que su hijo podía morir en la batalla. Hermano, tu hijo no es tu enemigo. Tu papá no es tu enemigo. Escúchalo. Tu papá no es tu enemigo. Es alguien que tal vez está lastimado, que tiene rencor en su corazón, que tiene heridas que no han sanado, pero no es tu enemigo. Y si tú ves a tu papá, a tu hijo como tu enemigo, quiere decir que el diablo está haciendo bien su tarea. Quiere decir que no tienes el Espíritu Santo que estremece tu corazón y que dice: aunque me ha tratado mal, aunque no ha sido responsable, aunque no ha cumplido su parte, aunque no ha hecho lo que un hijo tiene que hacer o lo que un padre que tiene que hacer, se te estremece el corazón de pensar que tal vez le puede ir mal en la vida. Se te estremece el corazón y dices: Dios mío, no lo desampares, perdónalo, guárdalo, que le vaya bien, que sus hijos no le paguen como él me ha pagado a mí, que no le vaya mal en los negocios, que no le vaya mal en su matrimonio. Ese es el corazón de un padre. Ese es el corazón de David. Ese es el Espíritu Santo estremeciendo el corazón de David. Y fíjese, Absalón, el juicio de Dios vino sobre su vida. Pero dice la Biblia en el versículo 10: y viéndolo o sea, Absalón huyó en la batalla. Y dice la Biblia que unos versículos antes, la Biblia dice que Absalón era un hombre muy guapo, muy hermoso, y tenía una cabellera increíble. Dice que cada año se cortaba el pelo, y el pelo que se cortaba, la cabellera que se cortaba, la gente se la peleaba, las muchachas se la peleaban. Entonces su cabellera reflejaba su vanidad. Y dice la Biblia que cuando iba huyendo montado en un asno, su cabello se le enredó en las ramas de un árbol y el asno siguió de largo y Absalón quedó colgado, trabado del cabello. Entonces dice que uno de los soldados lo encontró, lo vio y corrió a avisarle a uno de los capitanes, a Joab, y le dijo: mira, Absalón está ya atorado en las ramas, pero yo escuché lo que David dijo y yo no me atreví a hacerle nada.
Dice versículo 10, viéndolo uno avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego ahí echándole a tierra. Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte, o sea, te hubiera dado una recompensa. Y el hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti, a Abisaí y a Itaí, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Y después pasa lo que tiene que pasar, ¿verdad? Joab se echa ese problema encima de matar a Absalón. Pero el corazón de David seguía siendo el corazón de un padre. Job capítulo 31. Primero Job 2. Job capítulo 2. Versículo 8. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Usted sabe todo lo que le pasó a Job. Se le murieron sus hijos, perdió todo su ganado, todo su dinero, perdió toda su casa, hasta la salud perdió. El Señor permitió que Satanás le quitara todo, hasta la salud, menos la esposa. Eso fue lo único que le quedó a Job. Una esposa que no tenía temor de Dios. ¿Y sabes qué le dijo la esposa? Maldice a Dios y ya, de una vez ya muérete ahí, ya, ¿para qué sirves así? Esa era la costumbre en los tiempos antiguos. Cuando la gente creía que un Dios no era capaz de protegerlo, lo maldecían y se buscaban otro Dios. Entonces la esposa de Job le dice: maldice a tu Dios, dice, y muérete. O sea, lo dejó, se fue. La esposa dijo: ya no tienes salud, ya te cayeron los años encima, ya no estás guapo, ya no tienes pelo, ahora tienes panza, ya no tienes dinero, y yo estoy joven todavía, dice la esposa. Entonces, ¿sabes qué? Ahí nos vemos. Y se fue la esposa, lo dejó. Ya cuando estaba en la lona, ya cuando no tenía nada, lo dejó la esposa. Pero antes de irse le dejó ahí la estocada: maldice a tu Dios y ya muérete, le dice. Hermano, pasó el tiempo y vinieron los amigos de Job. Y Job comenzó poco a poco como a salir de esa depresión en la que estaba. Y los amigos de Job, entre todos los consejos que le dieron, ¿sabe qué le dijeron? Le dijeron: mira, Dios te va a restaurar, Dios te va a prosperar, Dios te va a devolver todo lo que tenías antes. Dios te lo va a devolver, y Dios te va a rejuvenecer a ti también, le dice. Dice: y cuando estés ya otra vez sano y fuerte y rejuvenecido, le dicen los amigos: ve pensando de las muchachas que viven aquí en el pueblo, de las vecinas, ve pensando con cuál te quieres casar, y nosotros te hacemos el paro, le dijeron sus amigos. Nosotros te ayudamos, ahí te echamos una palanca. Y ahora, otra vez, ¿qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hubiera pasado si Job hubiera sido jarocho, hubiera sido mexicano? Hubiera dicho, hasta más vuelo hubiera agarrado Job, hubiera dicho: como que siento que me vuelve la juventud al cuerpo, hubiera dicho como que siento como que rejuvenezco, ¿verdad? Como que. Pero mira lo que dijo Job en el capítulo 31. La respuesta de Job a sus amigos: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues
había yo de mirar a una virgen, a una doncella? O sea, Job, la respuesta de Job a sus amigos es: yo hice un pacto delante de Dios de estar unido con esta mujer hasta que la muerte nos separe. Y de ninguna manera, dice Job, me atrevería yo a voltear a ver a una de las muchachas que hay alrededor con pensamientos que vayan más allá de lo permitido por Dios. Los amigos le han de haber dicho, era como los amigos que le dicen: ya te levantaste de la bancarrota en la que estabas, ya sanaste de tu enfermedad, ya mira, ya otra vez estás levantando el vuelo, ya otra vez estás prosperando, ya otra vez estás. Y es como que si todos sus amigos se juntaron y le dijeron: Job, escúchanos bien lo que te vamos a decir. Job, no vayas a regresar con tu ex, Job. No vaya a ser, Job, por favor, te lo pedimos, por favor, Job, no vayas a regresar con tu ex. Sí, porque la ex, cuando vio que el Job ya otra vez estaba, le mandó un inbox, le dijo: hola, perdido. Y entonces los amigos le dijeron: cuidado, Job, porque aquella ya escuchó que otra vez estás prosperando. Aquella ya escuchó que otra vez te está yendo bien. Aquella ya escuchó y no tarda en aparecerse por aquí con un guiso, esos que te gustan. Ella sabe, ¿verdad?, por dónde llegarte y sabe. Y Job dice: ella nunca ha perdido su lugar en esta casa. Aquí está su lugar y la está esperando. Yo creo que los amigos de Job se hicieron así como el condorito para atrás. Después de todo lo que te hizo, después que te maldijo, te humilló, te dejó en mal con la gente, con tus amigos, la vas a volver a recibir. Y Job dice: no es que la vaya a volver a recibir. Job dice: para mí ella nunca se fue. ¿Por qué? Dice Job: no por ella. Dice: porque delante de Dios yo hice un pacto. Hermano, tu esposa no es tu enemiga. Hermana, tu esposo no es tu enemigo. Aunque parece a veces, ¿verdad? A veces parece, pero no es tu enemiga. Qué difícil es cuando hay una relación tóxica dentro del matrimonio. ¿Sabes por qué? Si hay alguien que te puede herir profundamente, es tu esposa. Si hay alguien que sabe dónde poner el dedo, dónde está la llaga, si hay alguien que sabe dónde, qué palabra te va a doler, si hay alguien que sabe cómo destruirte con una palabra, es tu esposa, es tu esposo, porque conocen tu fragilidad, tu intimidad. Sabe tus heridas, sabe en qué área eres vulnerable. Y a veces cuando le gana la ira, ahí es precisamente donde ataca. Ahí es precisamente donde sabe cómo poner el dedo en la llaga. Y sabe cómo en un segundo destruir todo lo que tal vez te llevó años construir. Pero la Biblia dice que Job seguía viendo a esa mujer como su única esposa, como su única esposa. Job nunca consideró la posibilidad de cambiarla por otra. Hermano, si tú has llegado a ver a tu esposa o a tu esposo como tu enemigo, estás peleando con el enemigo equivocado. El diablo te está ganando la batalla. El diablo está teniendo éxito. El diablo está haciendo bien su tarea si está logrando que tú y tu esposa se vean como enemigos. Tu esposa no es tu enemigo. Aunque a veces, mira, hermano, dice la Biblia, mira lo que el Señor en el libro de Proverbios, capítulo 19, quiero que se ponga de pie conmigo. Dice la Biblia:
La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor. Y aquí viene la pregunta: ¿estamos cuerdos? ¿Tenemos cordura? Porque ¿cuál es lo opuesto de la cordura? La locura. Dice que la cordura del hombre detiene el furor. Pero hermano, a veces no hay nada que detenga el furor. A veces nos encendemos. Somos, como decimos, de mecha corta. Somos de respuesta rápida. Rápido reaccionamos, ¿verdad? Es más, ya estamos a la defensiva. Si hay alguien que nos ha hecho daño muchas veces, es la esposa, es el esposo. A veces ya nada más, mire, a veces ya nada más andamos buscando, maquinando, ¿cómo me voy a desquitar? ¿Cómo me voy a vengar? Este hombre me ha hecho la vida imposible, esta mujer me ha hecho la vida imposible. A veces la mujer con las actitudes, con todo, lastima también al hombre. Y a veces el hombre ya nada más anda buscando, ¿verdad? Cuando el hombre ve que la esposa está enfrente al espejo y se está poniendo un vestido, dice: aquí va la mía, ahorita me voy a desquitar. Yo sé que esta mujer se siente acomplejada, se siente fea, se siente así, ahorita yo me voy a vengar. Y el esposo ya sabe que cuando la esposa está frente al espejo y se está probando ropa, ya sabe que obligadamente la esposa le va a preguntar: ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? Y el esposo dice: aquí viene la revancha. Y a veces el esposo le dice: ¿te ves bien, gorda? Y eso a veces un comentario así es lo que detona problemas. Y a veces la esposa dice: pues ahora yo te la voy a guardar, y en la primera que tenga también te voy a dejar ir una. Y así se van una con una, hasta que terminan divisiones, hasta que termina en alejamiento, hasta que termina en falta de respeto, incluso en golpes. ¿Por qué? Porque empezamos a ver como enemigos. Y Jesús dijo, hermano, mira, Pablo dijo en Efesios capítulo 6 versículo 12: porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. La lucha no es contra tu esposa, la lucha no es contra tus hijos. Tu enemigo no es tu papá, tu enemigo no es tu hermano que está junto a ti, tu enemigo no es tu pastor. Si el diablo ha hecho que tú veas a uno de ellos como tu enemigo, significa que hizo bien su tarea. Pero el día de hoy el Espíritu Santo viene a tu corazón, y esa persona a la que por mucho tiempo tal vez viste como tu enemigo, el Espíritu Santo hoy va a hacer que tu corazón se conmueva. El Espíritu Santo hoy va a hacer que tu corazón se traiga una compunción y digas: no, Señor, que no le vaya mal, que no le pasen cosas malas. Jesús oró en Getsemaní y dijo: Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios: cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele junto con él. Tú no puedes decir: el hermano fulano de tal ya no vino y le pasó esto. Y tú no puedes decir: qué bueno, por andar hablando y por andar. No, hermano, eso ya no va con nosotros. Dice la Biblia: nos tenemos que doler porque somos parte del mismo cuerpo. Nuestro corazón se tiene que estremecer si nos enteramos que a alguien le va mal, aunque esa persona hayamos tenido conflicto, hayamos tenido problemas. Hermano, no podemos estar equivocándonos con el enemigo. El enemigo no es tu hermano, el enemigo no es tu hermana, no es tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. El enemigo es uno, es nuestra carnalidad, ni siquiera el diablo, es nuestra carnalidad, lo que guardamos en nuestro corazón, el ego, nuestra carne. Ese es el enemigo.
A ese es al que le tienes que dar con todo, con oración, con ayuno, con lectura de la palabra. A ese es al que le tienes que golpear. A ese es al que le tienes que declarar la guerra, a la carne, al yo. Cierra tus ojos un momento delante de la presencia del Señor y levanta tus manos y dile: Señor, danos ese amor que hace que se estremezca el corazón, Señor. Danos ese amor, Señor, que hace que hablemos bendición. Danos ese amor que nos hace, Señor, desear el bien y hacer el bien aún a aquellos con los que en algún momento hemos tenido algún conflicto, Señor. Que no nos veamos como enemigos, sino como hermanos. Levanta tus manos un momento y vamos a adorar al Señor.